Resident Evil nos ha dado momentos épicos y aterradores a lo largo de sus 28 años de historia, con un impresionante total de 58 juegos hasta ahora. Son tantos los momentos memorables que nos ha regalado esta saga que se merece un repaso por lo mejor que nos ha ofrecido en cada entrega. En el video anterior hablamos de los juegos numerados, así que si aún no lo han visto, no se lo pierdan, pero claro, terminen de ver este primero. Ahora nos toca hablar de los remakes y los Revelations, que honestamente me dio flojera incluir en el video pasado. Y como siempre recordarles que esta solo es mi opinión. Si no están de acuerdo o tienen algo más que agregar, déjenlo en los comentarios, que me encanta leer sus puntos de vista. Así que prepárense, porque hay mucho que comentar. Bueno, y sin nada más que decir, agarre tu peluche de Nemesio y comencemos. Para muchos, este es considerado el mejor remake de todos los que ha lanzado Capcom hasta la fecha. Y es completamente entendible porque tiene numerosos aspectos positivos que destacan, empezando por lo más evidente: sus gráficos. 6 años después del lanzamiento original, llegó ese título que dejó a todos boquiabiertos gracias al impresionante salto gráfico que dio la franquicia con esta entrega. La iluminación, el nivel de detalle en los personajes y, como no, los escenarios recreados con un lujo de detalle son elementos que aún a día de hoy siguen viéndose increíbles y que también mejoraron ese doblaje horrible. That was too close. You were almost a Jill sandwich. Sin embargo, este remake no solo se limitó a ofrecer un lavado de cara visual o mejorar las actuaciones de voz. Uno de los aspectos que lo hacen aún más memorable y que personalmente considero que es lo mejor de este juego es la gran cantidad de contenido y mejoras que se añadieron. Entre ellos, encontramos nuevas secciones como la parte posterior de la mansión, que amplía la exploración y agrega ciertos detalles que enriquecen la historia del juego. También se introdujeron nuevos enemigos como los temibles Crimson Heads. Estos añadieron un giro inesperado, ya que cuando pensabas que un zombie eliminado ya no representaba un problema, volvía a levantarse, esta vez más fuerte, rápido y agresivo. La única forma de derrotarlos por completo era volándoles la cabeza, lo cual no siempre era fácil o lo más viable, ya que necesitabas generalmente de una escopeta y estar cerca de ellos, o tener suerte y que un disparo de pistola les vuele la cabeza. También podrías simplemente quemarlos, pero para esto debías usar gasolina, la cual no abundaba mucho que digamos, por lo que tenías que saber dónde y con qué zombies usarlos. Otro punto destacado es la incorporación de la historia de Lisa Trevor, hija del arquitecto que diseñó la mansión Spencer. Lisa fue secuestrada por Umbrella para ser sometida a horribles experimentos, mostrándonos una faceta aún más cruel y perversa de la corporación. Este trasfondo no solo añade profundidad al relato, sino que también genera empatía y horror en igual medida. En definitiva, este remake no solo mejoró todos los aspectos técnicos y narrativos del juego original, sino que elevó la experiencia a un nivel que pocos títulos han logrado alcanzar. Sin duda, es uno de los mejores remakes jamás creados. Con los Resident Evil Revelations siempre me pasó algo curioso. Durante mucho tiempo los consideré simples spin-offs, cuando en realidad no lo son. Aunque forman parte de una subsaga, estos títulos están integrados dentro del canon oficial de Resident Evil, lo que les da un peso mayor en la narrativa general. Sin embargo, a pesar de esto, debo admitir que no soy particularmente fanático de estos juegos. Dicho esto, no significa que no reconozca sus virtudes, porque definitivamente las tienen. Hablando del primero, una de las cosas que más valoro es que logró regresar, al menos en cierta medida, a las raíces de la franquicia. Tras el enfoque más orientado a la acción que vimos en títulos como Resident Evil 5, esta subsaga apostó por recuperar esa mezcla característica de terror y acción que definió los primeros juegos de la serie. La atmósfera en Revelations es notable, con entornos claustrofóbicos y una sensación constante de tensión, elementos que muchos fans, donde me incluyo yo, extrañábamos. Otro punto que destaco es el regreso de Jill como protagonista. Jill es uno de los personajes más icónicos de la saga y siempre es un placer volver a jugar con ella. La trama del juego, aunque es sencilla, en algunos momentos le da un espacio para brillar y nos permite conectar nuevamente con este personaje tan querido. La verdad que se le extraña bastante a Jill y espero que para Resident Evil 9 vuelva a ser la protagonista. Y por último, pero no menos importante, lo mejor de este juego fue la introducción de una mecánica que revolucionó totalmente el género de survival horror, y eso es movernos mientras apuntamos. Sí, es un chiste, no se lo crean. Aunque parezca absurdo, otros juegos del mismo género ya presentaban esta mecánica, y fue en Revelations 1 donde se introdujo por primera vez en la franquicia de Resident Evil, y desde entonces se convirtió en un estándar para los juegos posteriores de la saga. Menos mal. Si bien Resident Evil Revelations no está entre mis juegos favoritos, no puedo negar que tiene su encanto. Le guardo cierto cariño, no solo por los elementos que mencioné, sino también porque marcó un intento genuino de Capcom por recuperar parte de la esencia de la serie.
Si con el primer Revelations dije que no me gustaba tanto, pues con el segundo la cosa no mejora. Este título definitivamente está más abajo en mi lista de favoritos de la saga. De hecho, ya he hecho un video donde hablo más a detalle sobre lo que pienso de este juego. Si gustan pueden ir a verlo, pero bueno, sigamos. A pesar de que Resident Evil Revelations 2 no es un juego que disfrute mucho, debo admitir que tiene elementos que vale la pena destacar. El primero, y más importante, es la inclusión de Claire. Mamacita. Claire es uno de esos personajes que siempre se extrañan cuando no aparecen en la saga principal. Si bien la hemos visto en algunas adaptaciones como películas y series animadas, hacía falta poder volver a jugar con ella en un videojuego. Sin embargo, si hay algo que realmente me parece lo mejor de este juego, es la participación de Barry. Barry es un personaje que, a pesar de haber estado presente desde el primer Resident Evil, después de este juego solo lo vimos una o dos veces de manera canónica. Aunque nadie olvida su participación en los mercenarios de Resident Evil 5. Estaba roto el conchasumare. Me alegra que en Revelations 2 finalmente se le da un poco más de profundidad, especialmente a través de su relación con su hija Moira. Este aspecto permite explorar nuevas facetas de Barry como personaje, mostrando su lado más humano y su lucha interna como padre. Aunque el juego en su conjunto no me convence del todo, no puedo ignorar lo valioso que es ver cómo Capcom decidió darle un espacio a estos personajes tan queridos. Claire y Barry son dos figuras emblemáticas de la franquicia, y aunque esta entrega no sea de mis favoritas, su inclusión es suficiente para que guarde al menos un poco de aprecio por ellas. Pero antes de seguir, recuerda que la mejor manera de apoyar el canal es suscribiéndote, dejando tu like y comentar cualquier cosa, lo que sea, lo que se te venga a la mente, cualquier cosa. Solo hazlo o Nemesio pagará las consecuencias. Y si te gusta mucho mi contenido y quieres darle un apoyo aún más grande al canal, puedes hacerte miembro aquí en la parte de abajo donde dice unirme. Esto me ayudaría un montón a hacer más contenido y en verdad te lo agradecería mucho. Bueno, sigamos con el video. Stars. La última vez que se lanzó un remake dentro de la saga de Resident Evil fue en 2002, con el remake del primer juego. Desde entonces, Capcom se enfocó en continuar con la serie numerada, dejándonos con ganas de experimentar nuevamente un clásico reinventado. Tuvieron que pasar 17 largos años hasta que finalmente recibimos un nuevo remake de la franquicia. Y qué remake, la verdad. Sin duda, la espera valió completamente la pena. El juego destaca de inmediato por su apartado gráfico, que luce espectacular gracias al motor Re-Engine introducido en la séptima entrega de la saga. Cada detalle de los escenarios y personajes está recreado con un nivel de realismo impresionante, logrando una atmósfera que captura perfectamente el horror y la tensión del original. Además, la jugabilidad recibió una actualización importante, ofreciendo mecánicas mucho más dinámicas, pero respetando los elementos claves del clásico. Por ejemplo, vemos cómo el juego refleja la inexperiencia de Leon, haciéndonos sentir su vulnerabilidad ante la amenaza zombie. Aunque la historia principal sigue siendo prácticamente la misma, se introdujeron ciertos cambios para reestructurar y expandir el lore de la franquicia, lo que ayuda a conectar mejor los eventos con entregas posteriores. Pero sin duda, uno de los elementos más destacados del remake y que realmente marcó una diferencia es la reimaginación de Mr. X. En el juego original, este enemigo tenía una presencia limitada, apareciendo solo en momentos específicos de la comisaría. En el remake, su rol fue ampliado de manera significativa, convirtiéndose en una amenaza constante. Ahora Mr. X te persigue por muchos más rincones del edificio, obligándote a estar siempre atento a su presencia. La tensión aumenta cuando oyes el sonido de sus pasos, lo que en realidad ponía nervioso a muchos jugadores. Esto provocaba que al encontrártelo cara a cara, el pánico puede hacerte fallar disparos o tomar decisiones apresuradas, lo que hacía que recibieras un buen golpe. Aunque no es precisamente difícil de esquivar, su persistencia y el ambiente de peligro que genera lo convierten en uno de los aspectos más memorables del juego. En definitiva, Resident Evil 2 Remake cuenta con una gran cantidad de cualidades que lo hacen destacar como uno de los mejores títulos de la franquicia. Sin embargo, para mí, la presencia renovada de Mr. X es lo que realmente elevó esta experiencia. Stars. Luego del gran éxito que tuvo Resident Evil 2 Remake, las expectativas para su secuela eran altísimas. Todos esperábamos que el remake de Resident Evil 3 igualara o incluso superara a su predecesor, especialmente porque esto es uno de los títulos más queridos por la comunidad de Resident Evil. ¿Y cómo no emocionarse si íbamos a tener el regreso de Jill Mamacita. y el de Nemesis, que se veía increíblemente brutal? Todo apuntaba a que sería un remake inolvidable, pero no fue así. Aunque no es un mal juego en lo absoluto, Resident Evil 3 presenta ciertas carencias en comparación con su versión original. Esto dejó un sabor agridulce para muchos, especialmente entre aquellos que tenían recuerdos entrañables del título del 99. Sin embargo, a pesar de todas las críticas que este juego tiene, puedo decir que disfruté mucho el juego por varias razones. Una de las críticas más comunes es que el juego es corto, pero personalmente me pareció que la duración era la justa y necesaria. Nunca sentí que se alargara artificialmente ni que se volviera tedioso, incluso al rejugarlo. Y hablando de la rejugabilidad, es uno de los juegos que más disfruté rejugar
jugando incluso mucho más que el Resident Evil 2. Pero para que me entiendan mejor, en el caso de Resident Evil 2 por ejemplo, la sección de Sherry se volvía un poco frustrante después de pasarla por octava vez. Y sí, me lo pasé un montón de veces porque me gustó el juego y porque quería sacar el platino. Pero en cambio, en Resident Evil 3 nunca sentí que hubiera una parte aburrida. Me mantuve entretenido de principio a fin. El juego tiene un enfoque más directo, con una buena dosis de acción mezclada con momentos de suspenso, algo que me recuerda al título original. Este ritmo ágil y dinámico es una de las razones por la que considero que es uno de los mejores remakes para rejugar. Otro motivo por el cual es uno de los mejores juegos para rejugar es que en realidad lo puedes completar al 100% con las armas infinitas que adquieres, sin la limitante de que los logros se bloqueen por usar este tipo de armas. Sé que para algunos esto puede restar dificultad o emoción al juego, ya que elimina ese sentimiento constante de tensión al quedarte sin balas en los momentos más complicados. Sin embargo, también considero que es un acierto para quienes buscan disfrutar del desafío sin que la experiencia se torne frustrante. En mi caso, agradezco que sea posible platinar el juego sin necesidad de pasar por situaciones tan extremas. A pesar de ser considerado el peor de los remakes, creo que las críticas han sido demasiado duras. No se trata de un mal remake realmente, simplemente tiene un enfoque diferente, aunque sí es uno de los más flojitos. Stars. ¿Recuerdan que mencioné que el remake del primer Resident Evil era considerado por muchos como el mejor de toda la saga? Pues no, sin duda alguna, o al menos para mí, este título pertenece al remake de Resident Evil 4. Este juego tomó todo lo que hizo grande al original y lo mejoró aún más, elevando la experiencia a un nivel que parecía imposible de alcanzar. Pero hablando de las cosas positivas, empecemos con lo más evidente, que son los gráficos. El juego luce increíblemente bien y el nuevo diseño de Leon no solo lo hace ver más papucho que nunca, sino que resalta más aún su evolución como personaje. Miren esas ojeras, definitivamente soy ese. Sí, porque yo no seré un agente súper entrenado, pero me desvelo jugando hasta las 6 de la mañana, que es lo mismo, ¿no? Ahora que lo pienso, todos los personajes se ven guapos, incluso los villanos. Bueno, no tanto. Hablando de la jugabilidad, esta se volvió aún más dinámica, reflejando de manera perfecta la experiencia que Leon ha acumulado con los años tras su entrenamiento como agente del gobierno. Ahora se pueden realizar parries a ciertos ataques y defendernos de manera más efectiva, sin mencionar también que gracias a estas nuevas mecánicas, ciertos momentos o ciertas partes del juego se sienten mucho más épicas. Otro punto que también quiero destacar es que el juego es más difícil que el original, haciendo mucho hincapié en los enemigos, que aquí son mucho más duros. Un aspecto que me encanta de los remakes es cómo amplían el lore de la saga y enriquecen el trasfondo de los personajes. Gracias a esto podemos conocer un poco más de la vida de los aldeanos del pueblo, así como el alcalde Vitores Méndez, los verdugos de Salazar o Krauser. Hablando de los verdugos, me encantó cómo en el remake supieron aprovechar mejor al segundo verdugo, dándole un papel más relevante, siendo este una pieza clave en la primera parte del DLC de Ada, y donde resulta mucho más interesante que su aparición en el juego original, donde, para ser honestos, su presencia se sentía algo forzada. Además, le dieron un trasfondo más coherente, convirtiéndolo en el V3 del original, pero con una aparición mucho más lógica. Y por último, pero no menos importante, está Luis. En el juego original, a pesar de sus pocas apariciones, ya lograba ganarse nuestro cariño y nuestro corazón. Sin embargo, en el remake logramos conectar con él de una manera mucho más profunda, gracias a los documentos que encontramos y a las conversaciones que tenemos con él. Con esto descubrimos que tuvo una infancia difícil y un pasado complicado trabajando para Umbrella y los Iluminados. A pesar de todo esto, Luis demuestra ser una persona que busca redimirse, haciendo todo lo posible para ayudar a Leon y Ashley. Y no me malinterpreten, el Luis del original estaba bien, pero su muerte fue algo así. You have to get it back. ¡Louis! ¡Louis! ¡No! Ya ni modo. Ah, pero con el del remake. What do you think, Leon? People can change, right? ¡No! ¡Concha tu madre! ¡No! 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 ¡Pendejo! ¡No! En resumen, Resident Evil 4 Remake no solo perfecciona lo que ya era una obra maestra, sino que también amplía su alcance narrativo y emocional, convirtiéndose en un referente para todos los futuros remakes de la saga. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Háganme saber si quieren que hable también de lo mejor de los spin-offs de Resident Evil. También quería decirles que muchas gracias por el apoyo de este año. Sin duda, este 2025 lo seguiré dando todo para poder crecer aún más. Pero bueno, sin nada más que decir, ya se la saben. Cuídense, báñense, les mando un besito y recuerda, Te amo. nos vemos.